Bienvenidos y bienvenidas a No es lo que parece. Viole Osorio, Nati Mastrangelo y que nos acompaña hoy en la mesa nuestra queridísima invitada que estábamos esperando hace un montón. Mucho ¿Cómo se tiempo. hizo esperar esta mujer? ¿Vos te das cuenta? Y bueno, una agenda ocupadísima. Matiela Bercero, la influenci. Me encanta tu nombre. Sí, Bienvenida gracias. oficialmente. Buenas, gracias. Gracias. Bueno, ella es psicóloga, comunicadora, docente feminista y divulgadora de educación sexual integral. Sí, así que un rol arduo en estos tiempos. todos los roles que dijimos son muy arduos. Sí, chicas. Sí. La verdad que sí. Sí. O sea, una mujer que le gusta incomodarse. Sí, Por lo incomodar menos. más me gusta. Incomodarse. A mí también me Incomodar gusta. a otros. De profesión incómoda. Bueno, pero ¿por qué? Contá. ¿Con qué se incomodan más? ¿Con la ESI? ¿Con la comunicación? ¿Con la psicología? Con todo. ¿Con el feminismo? Con el feminismo, creo que en estos tiempos con el feminismo. Creo que es lo que más incomoda. Sí, Sí, qué definitivamente. lindo tema en el que te metiste. Sí, Me encanta. sobre todo en los ambientes en los que voy con el feminismo. Sobre todo como porque lo ligué con lo mismo. En donde voy con el feminismo como bandera. Incomoda muchísimo. Pero Muchísimo. a ambientes compañeros también. Ambientes compañeros también incomoda como la pregunta. La pregunta siempre incomoda. ¿En O sea, qué tipo de...? La pregunta crítica. Yo cuando hablo, cuando doy una charla, voy a un espacio, voy, digamos, desde la ESI, desde la capacitación, desde la docencia, nunca soy de hacer monólogo. En general es, bueno, pregunta, ¿no? Y abrir pregunta incomoda. La ¿Cómo gente haces para es como bancarte que, las respuestas? ¿no? Son años podría igual hacer ya. eso. Son No años podría. igual ya. Pero sí. Es dificilísimo, es muy duro, pero la gente se va preguntándose algo, por lo menos. ¿Y Si cómo no, arrancaste? Como, bueno, vengo a escucharla a esta piba, habla 2 minutos o 1 hora y media y al Miro rato me para aburro, claro. me voy, miro el celu. Entonces, cuando vos haces pregunta, el otro se queda con algo. Me encanta porque además esto que dices, ¿no? De que incomoda de todo lo que haces, sobre todo el feminismo, y lo linkeas con la pregunta, creo que porque para mí la definición de feminismo más importante es la pregunta. O sea, creo que justamente lo que hace el feminismo es introducir la pregunta en un sistema que se da por sentado. Tal cual. Luego las respuestas te las estamos debiendo, pero por lo menos esta Hacer cuestión de pregunta. siempre ha sido así, siempre tiene que ser así, o sea, esto de cuestionar la normalidad en tanto norma, no en tanto naturaleza. Lo que más me gusta es hablar con personas adultas de la Ajá. educación sexual integral, porque en general tienen un concepto que nada que ver, ¿viste? Bueno, Cuando sí, decís- eso, y siempre que hablamos del tema, se como va. que tenemos que empezar por ahí, ¿viste? ¿Qué es la educación sexual integral? Porque hay mucha gente que linkea con cualquier cosa. Con la genitalidad, no con cualquier cosa, con la Claro. genitalidad explícita, como si le fueras a enseñar al pibe o a la piba a masturbarse, a tocarse, a no sé, cuestiones que tengan que ver con las relaciones sexuales. Ujú. Es en general lo que pasa. Entonces, bueno, lo que más sorprende quizás de lo que llevo por ahí a las personas adultas es esto, qué es verdaderamente la educación sexual integral y cómo previene abusos sexuales, que fue como yo llegué a la ESI hace años ya, pero bueno. Entonces, de ahí vino el nombre, la Influesi, y la verdad es que lo disfruto mucho desde que estoy divulgando educación sexual. ¿Hace cuánto integral. tiempo más o menos? Y en redes sociales hace 1 año y pico, muy poquito. Re Tienen 1 año mis redes, sí. Y en salud hace mucho más. Hace ya 7 años. 7 años que trabajo con niños, niñas y adolescentes en salud sexual, prevención de las violencias, abordaje de la violencia sexual, lo cual es re heavy. Sí, eso me llevó un poco a la ESI. Bueno, a ver, hablando de temas incómodos, ¿no? El tema del abuso sexual en la infancia, creo que hay algo ahí que, digamos, como sociedad nos interpela muchísimo y nos pone en un lugar incómodo, de pensar no solamente en términos, o sea, ¿cuál es mi lugar en ese circuito? ¿No? Hay algo sobre todo del abordaje que traen ciertas miradas. Antes era más una persona mala que le hace a alguien y de pronto te aparece todo un circuito en la familia, un circuito social que avala, protege o perpetúa ese tipo de prácticas en donde todos tenemos que empezar a preguntarnos yo quién soy en Tal ese cual. escenario. O sea, ya no es solo una cuestión del malo y la niña o el niño, sino... Igual ojalá ya no fuera, sigue siendo, sí. recontra sigue siendo, el imaginario sigue estando con que, y cada vez que vos decís, bueno, fue fulano, no puede ser, es la primera respuesta.
si es buenísimo. Si era tan buena persona. Si es tan bueno. Si él Un padre siempre cuida a todos los nenes del barrio. Vos decís, la pucha. Claro. Empecemos a hablar un rato de eso, por favor. Es el tío ejemplar, el padre ejemplar, el médico ejemplar, lo que sea, el título que le quieras poner, ejemplar. Siempre, digamos, el perverso tiene estas características, ¿no? Entonces, bueno, quien ejerce un delito, como es la violencia sexual contra niñeces, en general es una persona muy reconocida socialmente. Entonces, todavía sigue estando esto de que tiene que ser malo, feo, solitario. Huraño. Sí. Claro. Entonces, cuando... Y que los niños le tengan miedo, o sea, por eso le es tan fácil hacerlo. Claro, O sea, claro. Entonces, es está muy arraigado ese prejuicio, hay que deconstruirlo muchísimo, a pesar de que la educación sexual integral ha ayudado un montón, en las personas adultas todavía no. Todavía no se deconstruyó ese mito. ¿Personas adultas de qué edad, rango etario? Adultas, mira, incluso más jóvenes que yo. Yo cuando tenía 17 años, bueno, una anécdota que nunca conté esto. Cuando tenía 17 años en mi secundaria, yo iba a un colegio de monjas, acá en Capital Federal. En mi secundario hice una monografía, teníamos que hacer una monografía en 5º año para recibirnos. Siempre fui muy estudiosa, muy, me encanta estudiar. Y mi monografía fue de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. En ese momento se decía abuso sexual. Cuando la presenté, la apoderada legal de la escuela, que si me estás escuchando, te mando este besito. Me recibí, tengo una maestría, todo. ¿De quién te reíste, Barney? Me dijo que mi monografía tenía lenguaje vulgar. Y que si no quería cambiar de tema, como me la tiraba para abajo. La verdad es que fue uno de los momentos más reveladores, que yo dije, pero yo quiero dedicarme a esto, yo quiero... siempre lo pensé, ¿no? Pero en ese momento fue como... Se reafirmó algo. Claro, porque el hecho de que la persona diga, una mujer que era monja además, de profesora de psicología, que diga esto, que es vulgar, algo que fue estudiado. Yo fui a la Biblioteca Nacional para hacer esa monografía. ¿Qué era lo vulgar? Y que decía, por ejemplo, beso de lengua. Claro. ¿Cómo decís? ¿Cómo dices eso? ¿Cómo describís Me una encantaría conducta saber cómo sexual sin describir, decir? sí. Porque no es que decía, no sé, garchar, coger, no sé si puede decir, pero Sí, digo, Sí, "Ah". acá se puede decir todo. Si estamos Pero no, nosotras al cero, aire. o sea, era una monografía. Claro. Entonces, ahí dije, bueno, es por acá. Críticamente siempre la bandera. Me llama mucho eso Creo la que ahí atención empecé a porque hacer. demuestra una y otra vez esto de que molesta más el que se pongan palabras sobre algo que sucede que el hecho mismo. No es que Exacto. les molesta más que uno diga esto es un abuso al abuso en sí mismo. Bueno, en la iglesia ha pasado muchísimo. No digo que en esa iglesia en particular, no Sí. digo que esas monjas en particular hayan encubierto abusos, pero en la iglesia pasó durante años. Sí. Digo, la iglesia ha trasladado cuántos pedófilos antes de que se juzgara el primero. Claro. No lo sabemos, no lo podemos medir. Entonces, personalmente, digamos, hasta ahí creía en algo. Empecé a descreer de todo, de las instituciones, y ese descreer me llevó a empezar a cuestionar todo. Creo que estaba ahí la semilla, ¿no?, del feminismo. Todavía ni pensar en No ser tenía ni feminista. nombre, claro. Yo tengo 39, así que a mis 17, no sé, o sea, como sí estaban las feministas, pero no hiper lejano. En mi familia no hay era como nadie. bastante. cero. No tenías una tía, una prima en que iba a la marcha o que sabía algo. O que era, Tal cual. o era la prima tía loca. Yo me acuerdo de No, esas cosas que no, personalmente no había nadie, Nadie, nada, claro. nada ni cerca. Y mi primer acercamiento al feminismo fue en la facultad. En la facu sí, ya teníamos como ahí. ¿Cómo fue ese acercamiento? A mí me encanta siempre saber cuál fue la epifanía feminista. ¿Viste ese momento en el que dice, yo soy feminista? Y la epifanía fue 2018, campaña por el aborto. Yo ya trabajaba con niñeces vulneradas, muchas veces en situación de embarazo forzado, y ahí fue como, tipo, hay que militar esto porque si no sale, no va a salir nunca. Y 2017 y 18 fue fuerte. Pero antes de eso, la justicia era algo que siempre me interpeló, o sea, la injusticia en realidad. Y en la facultad, yo fui a la facultad entre 2003 y me recibí en 2009. 2003 me recibí en realidad de la facu. Y era como, había un clima de un feminismo incipiente.
ya estaban las compañeras de izquierda, digamos, más afianzadas en el feminismo, mucho más afianzadas, y a mí no me tiraba tanto para ir para ese lado, pero a la política, digamos, ver líderes mujeres, ver que empezaba a haber diputadas mujeres, etcétera, sí, fue en la facultad, en esos primeros acercamientos al centro de estudiantes, a lugares y espacios de militancia política estudiantil. Nunca milité activamente durante la cursada porque era muy estudiosa. Claro. Muy aplicada. Tengo que decidirme. Pero sí, pero fue ahí fue como, ay, esto me parece que es por ahí. Digo, me parece que es por ahí. Y después, posgrado, estudiar, acercarme, trabajar en el servicio local, eso fue fuertísimo ver infancias vulneradas y quién era siempre que vulneraba. No me ha tocado nunca un caso de una mujer agresora. Uh-huh. O sea, siempre eran los varones, siempre el patriarcado, la asimetría, bueno, ahí fue como... ¿Vos desde qué lugar acompañabas? ¿Desde el lugar de psicóloga? En el servicio local era profesional técnica, que lo que hacía en una primera escucha de situaciones de violencia sexual. Trabajé 3 años en un servicio local de La Matanza, con urbano profundo, hiper heavy, 8 situaciones veíamos por día de abuso. Y bueno, en un momento con el queme y todo, pasé a salud, pero también no fue mucho mejor. En un momento llegué a tener, que los tengo enlistado todavía, 334 pacientes. Siempre cuento lo mismo. 334 pacientes en el tercer cordón del conurbano, víctimas de violencia sexual, niños y niñas y adolescentes. Sí, era el único motivo de derivación de la justicia. Entonces dije, algo hay que hacer con esto. Vos sola tenías ahí fue la número... epifanía, pero fue como tipo, no podemos trabajar, digamos, con la derivación cuando el pibe y la piba ya está en situación de vulnerabilidad, ya le pasó lo peor que le puede pasar a una criatura. No, hay que hacer algo para prevenir que esto suceda. Y la ESI ya venía a los tumbos aplicándose 2006, ¿viste? Como en 2017 todavía no teníamos, 2015, el macrismo, toda esta época, no tenía aplicación, no tenía a lo largo y a lo ancho del país, y fue como, bueno, empecemos a militar esto desde el espacio en donde estemos. Ir a las escuelas, como salud siempre, a dar la charla, el método anticonceptivo, lo que más te piden, y bueno, empezar a hablar con las pibas. Y ahí siempre, cuando das una charla de ESI, siempre alguna te cuenta alguna situación de violencia, siempre una al menos. Entonces, bueno. ¿Y denuncian todas? No. No, en general, o ya está denunciada, o es una situación del pasado, o si es una situación presente, sí es obligatoria la denuncia. Es obligatorio. O sea que sí denuncian, pero en general son temas que surgen, que fueron abordados en alguna otra instancia del pasado. Y ahí no hace falta hacer una denuncia. ¿A qué te referís con que es obligatorio hacer la denuncia? Para el adulto. Cuando hay situaciones de violencia, esto es importante, de violencia o de abuso sexual en la infancia, se llama corresponsabilidad, la ley 26.610 de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, lo que fija es la obligatoriedad de realizar la denuncia. No importa quién seas. No importa quién seas. No importa si un niño o niña te cuenta, no importa quién seas. Ese niño o niña confió en vos y implica que vos sos su persona referente adulta. Entonces, vos, obviamente, como equipo de orientación, como psicóloga profesional en mi caso, como persona de referencia de ese niño, niña o adolescente, tenés que proceder a realizar la denuncia. Te obliga la ley. Si es una persona menor de 18 años. Si tiene 18 más, es de instancia privada, se llama el delito, por lo cual la persona lo tiene que denunciar. Es muy importante esto, porque hay mucha gente que piensa que no puede hacer nada ante, digamos, que lo ve y, bueno, pero yo no puedo hacer nada. No, bueno, sí se puede hacer. No solamente se puede hacer, sino que creo que hay una ley que te implica un deber, pero además lo que me parece interesante es esto que nombras, eres su persona de confianza. O sea, como poder entender que cuando un niño o niña o adolescente se acerca a ti y te trae te acabas de convertir en su persona de confianza. Literal. Claro, ahí hay un compromiso ético, digo, más allá de lo que diga la ley de no te puedo dejar. Sí, más allá de que obviamente el compromiso debería venir sin ninguna ley, ¿no? Está bien, pero bueno, pero quiero digo, decir... es interesante saber esto. O sea, claro, si pero un niño, más allá de... eres su persona más de allá de confianza. eso, que es lo más importante para ese niño o niña,
que te constituyas en esa persona de confianza y que seas consistente con ese rol. No es solamente en ese momento, Sí. ¿no? Es a lo largo del tiempo y hay que sostener, porque es muy difícil de sostener una estrategia de protección ante el abuso sexual. Después de eso se empieza a volver es en realidad en ese mismo momento una situación de obligatoriedad por la ley. Somos todos corresponsables, la comunidad entera. Entonces, esa persona, además de hacer una denuncia o vehiculizar una denuncia, a veces no es la persona la que la hace, sino alguna otra integrante de un equipo de orientación, de la familia, un directivo si es una escuela. Además de eso, tiene que ser parte de la estrategia. Y mira. sí, y contar, y relatar, y escribir, si es parte de si es profesional, digamos, tiene que escribir literal lo que le pasó para que no revictimicen al niño o niña. Es muy complejo de abordar, muy, muy complejo de abordar la violencia sexual. En general pasa esto cuando hablo de a lo que me dedico, digamos. La cosa se vuelve seria porque es difícil de subjetivamente, ¿no?, asimilar, ¿no? Es esto de decir, bueno, ¿y cómo? Y la gente lo que me suele preguntar es ¿cómo haces? Porque todos los días estás con la misma situación o con las mismas situaciones. Y bueno, una se va curtiendo, tiene su propia terapia, tiene sus espacios, ¿no? Yo considero que tanto la ESI como las redes sociales, como los medios de comunicación, son un espacio en donde yo hago, además de concientizar y divulgar y difundir, que me encanta, hago mi sublimo de alguna manera, ¿no? Sí. Convierto toda esa porquería que vivo porque sé que, además de ser canal para esos pibes y esas pibas, previene que le pase a otro, ¿no? Que haya más personas que se enteren de cómo es una situación, de qué hacer ante una situación de violencia sexual. Ocurre contra un niño o niña, ¿no? Ocurre que eso hace que la próxima vez que un niño o niña le cuente a alguien, esa persona sepa qué hacer. Y eso previene un montón de consecuencias. Sí, es recontra importante lo que estás diciendo. Con lo cual, para mí la pregunta es eso, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Es primero escuchar, no preguntar. Los chicos cuentan hasta donde está posible, donde les es posible contar. Bien. No preguntar no quiere decir no inducir, o sea, no decir, bueno, pero te hizo así o asá, claro, o fue de esta manera, porque uno capaz se imagina la situación y lo que ese niño o niña nos está pudiendo contar, nuestra imaginación obtura esa escena, ¿no? Ese relato. Lo primero que hay que hacer es escuchar abiertamente, intentar no poner cara de qué horror esto que me que está pasando, intentar no cerrar, como el diálogo, tampoco, y escuchar activamente, retener la mayor información posible, aquellos datos que entendamos que son importantes, cómo nombra a sus zonas íntimas, cómo nombra a la persona, son datos importantes, cómo se refiere al lugar en donde estaba, cómo se refiere a ese momento, si fue una o muchas veces, ese tipo de cosas son importantes. Si no lo sé, anoto, si puedo grabo, pero no es algo excluyente el tema de grabar, tener un celular a mano y grabar, a veces obtura también el relato. Claro. Y a partir de que tenemos ese relato, esa primera escucha, que es la más importante, siempre es la más importante la primera escucha, sea quien sea esa persona que elige para confiar, el niño o niña. Después, el primer relato es el espontáneo, después están todos como sesgados quizás por la palabra del otro. Por eso digo, no preguntar, tratar de escuchar lo más no opinar posible, claro, y no poner palabras en la boca del niño o niña y notar de qué manera lo nombra. Y cuando lo puede nombrar, sí, ahí quizás pedir ayuda profesional es validar. Lo primero. Siempre, o sea, siempre decir, bueno, yo te voy a ayudar, vos no te preocupes, a esa persona no la vas a ver más, aunque sepamos que después la justicia puede tener algún revés en ese sentido, hay que darle tranquilidad y decirle, bueno, yo te voy a ayudar, y pedir ayuda profesional para nosotros mismos, ¿no? Porque es muy difícil. Yo he acompañado compañeras, psicólogas, muchas veces, que estando en ese rol no saben qué hacer,
nada te prepara, ni nuestra facultad, ni la vida, no te preparan para escuchar un relato de una niña. Imagínate una madre, No. Entonces, digo, en ese momento pedir ayuda para nosotras mismas. ¿Vamos a una tanda? Porque ya son 1:30. Y así nos sacamos de encima. Para, porque me parece que no, déjame redondear el qué hacer, porque estamos en el punto 1. Igual podemos después. Ok, perfecto. También perfecto. podemos volver No, con pero un yo tema. diría para que podamos luego de última intentar. No, te estás muriendo. Me estaba ahogando, por eso. Respira. Vamos a dejar que sí, es un tema, te ahoga, es así. Sí, Pero produce estoy torpe. No, lo que te está pasando es somático, o sea, te pido por favor. Bueno, también hay algo de esto que decías vos, hay que encontrar una forma de vehiculizar esa denuncia. Esa denuncia se tiene que hacer en la Comisaría de la Mujer y la Familia más cercana, y si no hay o no existen, también las fiscalías espontáneamente toman denuncias si es una persona conviviente. Las que son fiscalías especializadas. En todos los pueblos, en todos los lugares hay fiscalías de guardia, siempre, ¿sí? Entonces, uno tiene que saber que si no hay comisaría de la mujer, o si en la comisaría te dicen, che, no te podemos tomar la denuncia, etcétera, las fiscalías tienen guardias, y cuando es un niño o niña que convive con su agresor, la denuncia y la protección hay que hacerla sí o sí. Las fiscalías o las comisarías dan aviso en cualquier comisaría te tienen que tomar la denuncia. Si no pudiste, no hay comisaría de la mujer, vas a la más cercana. Si cuando toman la denuncia, ahí te tienen que hacer un papel que diga que vos vas a proteger ese niño o niña hasta que vaya al servicio local o la entidad de niñez correspondiente. Y te van a asignar un turno para que vayas a ese lugar. En el caso de la provincia de Buenos Aires es servicio local, acá se llama consejo local, es más o menos lo mismo, con ese niño o niña, y en general le hacen una entrevista, etcétera, y ahí se llevan los contactos como para otras personas de referencia. Si no existen otras personas de referencia, ese niño sigue conviviendo con la persona agresora, probablemente firmen un acta como que está a tu resguardo hasta que aparezca la familia extensa, se llama. Entonces ellos siguen buscando familia y por ahí 10, 15 días vos tenés al niño o niña con vos. Es bastante heavy. Y después de eso, bueno, todo el proceso judicial, una vez que está en la justicia, hay que continuar, hay que ratificar denuncia, bueno, la ruta crítica que también vivimos las mujeres cuando denunciamos violencia. Claro. Esto sigue siendo así, está y es un poco inevitable a veces, pero el proceso judicial es obligatorio para los casos de niños, niñas y adolescentes. Es muy importante eso. Sí, en todas las organizaciones, barriales, territoriales, o comedores, merenderos, etcétera, tienen esta misma obligación, cualquier persona. Así que un poco ese es el derrotero o el circuito tradicional. Hay organismos de protección de niñez, a diferencia de por ahí las mujeres que tenemos que recurrir quizás a una secretaría, si es que existe alguna oficina, acá está la OBD, por ejemplo, etcétera. Los niños, niñas siempre, por ley, tienen que tener una institución que los proteja. Entonces, hasta al menos que puedan llegar a esa institución, a la persona que escuchó ese relato tiene que ser la protección. Si está en el sistema de salud, por ejemplo, queda internado ese niño o niña. Si está en la escuela misma lo puede trasladar hasta la comisaría o hasta la institución o hasta el servicio local si estuviera abierto. Tenemos algunos mensajes en el vivo de YouTube que también pueden dejar por ahí los mensajitos para nuestra querida invitada, la Influenci. Tenemos a María del Carmen Esparcera, que dice: buenas noches, bellas, excelente, Viole, ¿cómo somos? La apoderada legal sintió miedo. Ese comentario no sé qué fue, me perdí. De la apoderada legal de mi escuela. Ahí va. Sí. Que le mandé un besito. Ahí va. Le vuelvo a mandar otro igual. Muy clara la invitada. No creo que haya sentido miedo. Muy clara la invitada, así que bueno, por ahora no tenemos preguntas. No más preguntas, señor juez. Pero tenemos muchas preguntas nosotras. Bueno, las que quieran. Respecto de Acá todo lo estoy. que hablábamos y de todo. No va a alcanzar, otra vez. Otra no va a alcanzar. Otra vez el tiempo no va a alcanzar. Otra vez tenemos que volver a pactar con la invitada, que vuelva a venir. Cuando quiera. No, pero es muy importante lo que estabas contando porque viste que está como esta cosa de, bueno, a los menores de edad, cuando
relatan un abuso, es como, bueno, pero vos querés que yo denuncie, vos querés... No, vos tenés la obligación de hacerlo. No es una cuestión de elección. Sí. Y ahí igual a mí se me juega algo que se pone en tensión, que es la revictimización de ese niño, niña, que quizás no quiere volver a contarlo, volver a Cámara Gesell, ¿no? ¿Cómo abordás cuando se te ponen por eso con mismo decía no poner palabras, porque a veces la justicia va e indaga, siempre van y hacen cagada, yo Claramente. anti-feminista. A mí me dijeron, hace un tiempo me dijeron, ¿querés hacer el curso de auxiliar de la justicia? No, yo no soy auxiliar de nadie. O sea, no. Pero bueno, más allá de esto, que igual, digo, muchas veces cometen errores procedimentales, esto de la revictimización, es importante aclarar, para quien no sabe qué es. La revictimización es someter a una persona al dolor que sintió cuando fue víctima de alguna situación. Muchas veces es contándolo de nuevo, pero muchas otras es siendo expuesta a situaciones, por ejemplo, una revisación médica para las que no está preparada, ¿no? Entonces, no solo se revictimiza haciéndole contar una y otra vez, sino que a veces hay niños y niñas que no están preparados o preparadas para que les revisen su zona íntima, luego de una violación, por ejemplo. Entonces, la revictimización no es solamente que el niño o niña no tenga que contar una y otra vez o que no tenga que ir a Cámara Gesell. Es dar una escucha adecuada en el momento en que está listo para contar o lista para contar, y además de esa escucha, contención y acompañamiento en todas las instancias del proceso. Entonces, por eso digo que siempre está bueno pedir ayuda profesional en un primer paso, esto que decía Viole, que era el primerísimo paso, porque es un proceso complejo tanto para ese niño o niña como para quien acompaña. Entonces, si tuviera que darte una única respuesta, lo que diría es, bueno, pedir ayuda desde el momento 1 y respetar la voz de ese niño o niña, acompañarles de la manera que podamos. Como profesionales, por ejemplo, de la psicología, muchas veces hace falta poner en un informe que ese niño o niña no está preparado para una Cámara Gesell o no está preparado para una instancia de revisión en su cuerpo, porque a veces la justicia va por las marcas físicas, ¿no?, que son uno de los indicadores específicos, pero el relato también, y también hay que preservar el relato, que es, digamos, el principal indicador de violencia sexual. Por eso cuando doy clases o cursos a psicólogas siempre les digo lo mismo, nosotros como psicólogos tenemos un rol privilegiado en la escucha, privilegiado, y entonces tenemos que escuchar también las posibilidades de ese niño o niña. Tenemos que decir y poner el gancho, decir, ¿está listo o no está listo? ¿Puede pasar a instancia de Cámara Gesell o no? Y yo puedo dar fe de lo que contó o no, ¿no? ¿Y qué pasa en esos casos cuando es su palabra contra la de la persona y no pueden constatarlo físicamente? Digo, pierde potencia, credibilidad, pierde para la justicia, porque sabemos en qué justicia estamos ahí también. Ahí vuelvo a mi ira contra la justicia, ¿no? Esta bronca, esta cuestión de que estamos hartas, ¿no?, de todo, porque la justicia realmente no solo revictimiza, sino que muchas veces se hace todo el proceso judicial para que solo en este momento un 10% de los agresores tienen condena, o sea, tienen sentencia, no condena. Y de ese 10%, o sea, el 90% nunca queda en un cajón. Claro. Nunca se hace nada con eso. Y de ese 10%, solo el 10% va preso. O sea que el 1% de los agresores va preso. Y si consideramos... Ahí te das cuenta la impunidad con la que cuentan y por qué siguen haciendo lo que hacen. Claro. Porque saben que no pasa nada. Si consideramos que las estadísticas dicen... La otra vez lo escuchaba a Rosenkrantz... Eso fue un fallido. A Rosansky, al juez. Bueno, pero no. Están las antípodas. Bueno, lo escuchaba a Rosansky decir que solo denuncian 1 de cada 100 casos. Entonces, en ese caso, solo llegan a condena 1 en 1.000.000. Y después vienen a corrernos con las denuncias falsas. Y después vienen a corrernos con las denuncias falsas. O que nos pasamos 3 pueblos. Sí, o que nos pasamos 3 pueblos, claro. Entonces que es terrible todo esto que todavía. está pasando es por culpa de las feministas y la ESI, la educación sexual y el aborto legal. Así. No, pero el mundo se va a despoblar por culpa de no lo puedo creer. Y lo dice gente que no tiene hijos. Encima, lo dice gente. Tiene 5 perros, el hermano. Está súper poblado. Y todos sus gobiernos tienen hijos.
Pero Mucho cuando oxígeno. dijo que el mundo se va a despoblar, yo dije, listo, agarrémonos de esto porque esto es un argumento para siempre jamás. O sea, Claro. no les da. No pueden hacer una cuenta. Bueno, yo quiero, antes que... Ay, no puedo creer que solo... No, para, yo también. Sí, dale. No, vamos, porque Gira. yo había dos Una- cosas. Dos cosas que quería remarcar de lo que traías como... Porque me parece importante como asentarlo y ponerle ahí la luz. Lo primero, esto de necesitamos salir de la idea de que el agresor sexual es un tipo de varón malo que casi que lleva un cartel por la vida y entonces es muy fácil de determinar. Y ahí pensaba justamente en el caso de Giselle Pelicot, Sí. donde queda muy claro que todos eran hombres de bien, o sea, y lo heterogéneo incluso de ese perfil, porque no Sí, es que son todos no. maestros, o todos tienen cierta edad, o todos son solteros, sino que están en toda la población, Mal. o sea, no existe el perfil del agresor en términos así palpables. No que hay, dices, no hay clase, no hay profesión, no hay... No Estado hay. civil. No hay nada. Sí, hay hasta pediatras. Hace poco tuvimos el caso del Garraham, ¿no? Claro. En el hospital Garraham, de este pediatra pedófilo. Era un médico muy reconocido, reumatólogo muy reconocido. Había atendido a montones de niños y niñas. Y ¿Tenés era el nombre parte a mano que te Sí, acuerdes? Rosy, no me acuerdo el Rosy, sí, yo no me acordaba de Rosy nada el más. nombre de pila, pero sí, está preso, lo vino a buscar la Interpol, si no nosotros Qué no increíble, nos dábamos ¿no? cuenta, Como qué ¿no? Porque perversión, era un qué- tipo amoroso. Era un tipo amoroso. Es un tipo amoroso seguramente. Entonces, bueno, esto es importantísimo desmitificar. Cuando las personas me responden, no puede ser, yo le contesto, no puede ser. ¿Estamos seguros que no puede ser que esta persona haya agredido? Digo, ¿podemos poner las manos en el fuego? Y en general la segunda respuesta es no pongo las Entonces- manos en el fuego. Bueno, entonces hay que escuchar a Claro. los niños y niñas. Y esa idea, en general, hay que desmitificarla y hay que decirlo con todas las letras. En general, el perverso es una persona muy manipuladora, que tiene muchas aptitudes sociales y es, comprador, entrador, simpático. Carismático. Y en general hace muchos regalos. Ese también es un perfil, desde golosinas, pavadas a los chicos, hasta regalos y cosas importantes y grandes, porque es como va ganando la confianza. Claro. Me encanta. Esto me parece importante justamente cuando decías, seguramente es amoroso, ¿no? Como esa idea de, Claro. justamente uno de En quién otros desconfía ámbitos. más, el señor que, el cascarrabios, y dice, no, pero claro, ese no tiene acceso a los niños y las niñas. Claro. Digamos, O rápidamente, sí lo tiene, pero por ahí es una es otro situación perfil. episódica, ¿no? Claro. Como que van y tiene un 5 minutos 10, que también pasa, Sí. que en ese tiempo, por ahí, estuvieron 5 minutos la niña o el niño, o les niñes soles con esta persona, y en ese tiempo Sí, se sucedió. pudo... Se las arreglan Claro, sí, para- me parece como esto importante, nada, guardando las salvedades entre que se trata de adultas, cuando hablamos de mujeres y de niños y niñas menores de edad, como esta idea cuando logramos desmitificar las violaciones suceden en la 9 de julio con un cuchillo y de un desconocido y podemos decir, no, pará. O en el un descampado, matrimonio- porque o en un la descampado. idea es que es donde no había nadie, Claro, a y un- oscuras, estuviste mucho tiempo. Sí, y vos te lo buscaste y es forzada. tu culpa. Siempre, en definitiva, No, es pero además como la idea de que la vía además va para ahí. es una instancia de violencia agresiva, donde hay uso de la fuerza, donde hay... Y no podíamos contemplar los abusos sexuales que suceden en el marco de las parejas establecidas en el nombre del amor, digamos. Sí, es que Un yo poco- necesito que esta mujer vuelva porque quiero hablar de esto, de grooming, de un montón de situaciones distintas que tienen que Bueno, ver con la empezá a educación sexual anotar cuando integral. puedes. Claro, anotate, o sea, anotar el acta. No, pero me parece muy importante antes de terminar el programa hablar sobre lo que vos nombraste, prevención. ¿Cómo se puede prevenir? Digo, se habló mucho estos últimos años de, por ejemplo, nombrar las partes por su nombre real, Sí, ¿no? Que también eso eso es lo previene más resistente. digo Violencia yo. sexual. Es uno de los principales características, vamos a decir, de la educación sexual integral, que permite prevenir, porque lo que no se nombra no existe. Entonces, si yo le digo la chuchuna y fulano le dice la pochola y no sé quién le dice no sé qué, y todos les decimos distinto, entonces el agresor puede decir que eso es un juego y esto se llama sasa. Claro. Esto desde muy temprana edad. En segunda instancia, cuando empiezan a preguntar por qué, los chicos empiezan a entender cuestiones que son más abstractas,
¿sí? Para que la gente entienda, más o menos a los 4 o 5 años. Ahí ya podemos incluir el concepto de la intimidad. Este es un concepto muy importante. Antes de esto hablamos concreto. Vulva, vagina, en el caso de los varones pene y ano, la cola. ¿Sí? Eso sí lo podemos nombrar, o culo, cola, como le quieran decir. Antes de eso hablamos de esa manera. Luego podemos hablar de zonas íntimas y de qué es la intimidad, qué es lo que se hace en la intimidad, empezando también a construir a partir de cuando se tocan o lo que sea. Y esto en las casas es importante que se hable. Y hablar de sexualidad con nuestros hijos o hijas, hablar de sexualidad lo más abiertamente posible, lo que esté a nuestro alcance. Esas son las 3 cosas que hacen que desde la ESI se pueda prevenir la violencia sexual contra las niñas. Me encanta esto, digo, porque podríamos llamar el programa de Desmitificando. Sí. Desmitificando con Mariela. Porque hay algo de eso de la idea social de entre más ocultas están las cosas, entre menos sabe, entre menos sé qué, más protegidos. Y acá decimos todo lo contrario. O sea, entre más sobre la mesa esté la cuestión, más protegidos están. Exactamente. Lo que no se nombra no existe. O sea, lo que se esconde bajo la alfombra, lo que no podemos nombrar, de lo que no hablamos, es tabú. Y el tabú produce todas estas consecuencias y en general produce consecuencias indeseables. Entonces... Y también te quiero preguntar algo, aprovechando que nos quedan 2 minutos. Pero esto me pasó con mi primer hijo y yo dije, mirá qué importante esto, ¿no? Porque uno piensa que esto, la ESI es para dentro de los 4 o 5 años que pueden hablar y qué sé yo. Y fue como, che, no, pará, tenés que preguntarle y pedirle permiso para cambiarle pañal, para cambiarlo de ropa, o sea, porque estás invadiendo su intimidad. Y si vos lo podés hacer, cualquiera lo puede hacer, porque el chico no entiende que vos sos vos y el vecino es el vecino. Yo siempre cuento una anécdota, esta siempre la cuento. Mi hermana, si me está mirando, te mando un beso. Mi sobrina, una vez, mi hermana se agachó y le olió la cola para ver si se había hecho caca, ¿no? 1 año tenía. Típico, se dio típico vuelta, de madre. se dio vuelta y le dijo, es mi culo, mamá. Tenías razón. Le dice, tenés razón, hija, te pido 1000 disculpas, te pido perdón. Ahí me di cuenta que ella había hecho todo bien, porque si una nena de 1 año que tiene pañal te dice eso, tiene registro de que es su cuerpo, ¿sí? Sea su mamá, y que vos no podés venir mientras estás jugando. Cosas, básicamente. Entonces, a veces no es cada vez que vas a hacer algo es pedir permiso, pero hay lenguaje no verbal de eso, claro. ¿no? El cuerpo también habla. Entonces, cómo uno va y cómo aborda y de qué manera, qué está haciendo el chico. Bueno, yo quiero contar una anécdota muy rápida de un pediatra con el que dije hola y chao para siempre con mi hijo mayor. Y no voy más. Que el tipo hace, no voy a decir el nombre, pero es muy específico, lo voy a contar. El tipo sale en la tele, es una eminencia de la pediatría, qué sé yo, me dijeron. Bueno, yo fui con mi hijo ahí, ¿no? Primero que el prepucio no se tira para atrás, hace años ya los pediatras vienen diciendo que el prepucio no se tira para atrás. A partir de los 5 años recién se puede empezar a tirar para atrás porque puede traer muchas complicaciones en el pene, qué sé yo. Pero amén de eso, que puede estar desactualizado, ponele, que no, pero bueno. El tipo hacía barrileteadas a fin de año para prevenir el abuso sexual en la infancia. Después de decir todo eso, nos dijo, agárrenlo de las piernas y de las manos para revisarle el pene. Yo me quedé, ¿qué? O sea, no le vas a preguntar, encima querés que lo agarremos a la fuerza al pibe. No, terrible. O sea, lo mismo. Terrible, cualquier ¿entendés? persona y ante cualquier circunstancia, hablar, prevenir, hablar con los chicos. Yo siempre que vienen al consultorio, les digo a les mapadres, vos avisale que va a venir, avisale que si quiere pasa solo y si no, que elija con quién pasar. Y les doy siempre esa posibilidad. No la primera sesión, siempre esa posibilidad. Porque si el chico o chica sabe que puede elegir con quién entrar, que podemos dejar la puerta abierta si no se siente seguro o segura, es cuando entra en confianza. Si no, no me sirve a mí, no le sirve al niño tampoco esa terapia. No, pero sí, claro. A veces atiendo nenitos de 2 años. Yo he tenido pacientitas de 2, 3 años en tratamiento y la confianza se genera de esa manera. Por eso es desde el día 1 la ESI, no desde que empiezan la escuela o el jardincito. Claro, eso es muy importante. Igual ahora vamos a hablar del jardincito, ¿no? Para nosotros la ESI empezó cuando... 20 años, 30, ponele. Que no se llamaba ESI, ¿no? Ni siquiera. Pero el concepto más o menos era cuando ya más o menos intuían que podías estar cogiendo. Hormonalmente estabas como caliente, bueno, ahí te digo, no puedo creer, se sí. fue el tiempo, tenemos que
que concluir esto. Voy pero- a volver. ¿Vas Gracias. a volver? Si me Vamos, invitan. la tenemos a parar. Acá cuando hay una palabra... recorte. Esto lo quiero de recorte. Cuando quieran. Bueno, muchas gracias. En serio, no solo gracias por venir, sino gracias por todo Por el el trabajo laburo que que haces, te sí. tomás. La verdad que sin gente Y por como favor, vos, las no sé cómo redes, ¿dónde te encuentran? Tanto en YouTube, que ahí estoy haciendo la mayor movida y empuje porque es muy difícil crecer en YouTube, como en Instagram y TikTok soy @lainflueci. En YouTube, videos más largos, me pueden ver, escuchar más abiertamente. Después en Insta y TikTok son. Cortitos. Bueno, Ahí. ya saben dónde buscarla, dónde seguirla y dónde acompañarla. Antes de que mi compañera se muera, le damos un beso muy grande. de nuevo. Hemos vuelto al principio. Te juro que no fumé nada recién. Bueno, muchas gracias a todos por estar ahí. Gracias, Martín. Quédense que ya llegó Luis Frank con Periferias del Cine. Gracias. Y gracias, por Mariela. invitarme. ¡Mua! Hasta el lunes que viene a las 8 de la noche por Radio Caput.